These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Tony y Fernando. Enhorabuena por la iniciativa de la poltrona de SAP. Creo que es algo muy interesante y muy necesario para este pueblo, que nos des esta plataforma para mostrarnos. Gracias por acudir a nuestra cita. Que menos. La primera pregunta, ¿estamos en ruinas en SAP? ¿Estamos en ruinas? Yo creo que no, yo creo que realmente no. Si hiciéramos una metáfora con una construcción, se pueden haber caído las paredes, pero todavía tenemos la estructura, y la estructura se puede volver a construir y es muy interesante este pueblo para vivir. Para mí y para todos, ¿quién es Ramón Orozco? Ramón Orozco es un vecino, Ramón Orozco es un ciudadano comprometido. Desde pequeño era delegado de clase, o sea que yo creo que esto del compromiso me viene desde pequeño. Ramón Orozco es un político temporal con fecha de caducidad y un padre de familia, y aunque algunos piensen que no, Ramón Orozco es un demócrata. Eso a lo mejor es difícil de entender por muchos. Bueno, yo he nacido en una época donde yo me acuerdo de Franco, te quiero decir, entonces para mí el acceso a la democracia lo viví desde la adolescencia como algo fascinante, ¿no? Entonces, igual las generaciones actuales no son conscientes de ello, pero a mí me pareció muy interesante esa época y creo que la tenemos marcada, nuestra generación la tenemos marcada a fuego. Llevas muchos años luchando por el bien de SAP. ¿Piensas que se está cometiendo una injusticia en esta legislatura en no dar una oportunidad a Guanyem SAP de demostrar lo que sabe hacer o lo que quiere hacer? Hombre, a mí la palabra luchar no me gusta, me gusta más la palabra trabajar, ¿no? Llevo muchos años trabajando, yo y la gente con la que estoy, el equipo que tenemos, llevamos muchos años trabajando, muchos años investigando, presentando escritos, indagando, hablando con unos, hablando con otros. Y creo que es nuestra obligación, ¿no? Está en nuestro ADN el trabajar para intentar mejorar las cosas. Lo de la injusticia o no que has comentado me ha hecho gracia porque yo a la gente le explico, la gente me dice, yo te voté como alcalde. No, tú no votas a los alcaldes, o sea, en el sistema político español nosotros no elegimos a los presidentes, ni a los alcaldes, ni a los presidentes de la Generalitat, ni a los presidentes del Estado de la Nación. Elegimos a quienes lo eligen, elegimos a los concejales que eligen al alcalde, elegimos a los diputats que triguen al presidente de la Generalitat y elegimos a los diputados que eligen al presidente del gobierno. Entonces no es una injusticia, era una posibilidad aritmética y se dio. Tampoco era especialmente sorprendente que ocurriera esto. Y con respecto a la posibilidad de demostrar lo que queremos hacer, pues mira, la legislatura pasada, que éramos concejales de plataforma, teníamos dos, yo creo que demostramos que se puede hacer mucho desde la oposición y creo que lo hicimos. Y en esta legislatura, que somos más, que somos 5, que somos la fuerza más votada, aunque a algunos no les guste reconocerlo, pues te aseguro que vamos a influir muchísimo en las acciones de gobierno y en las decisiones de pleno y desde nuestro criterio, o sea, desde nuestra responsabilidad y desde nuestra ideología, que la tenemos. ¿Político, funcionario, actor, en ese orden o te gustaría cambiar? Me gustaría que el orden fuera actor, porque soy actor por vocación, me encantaría poder vivir del mundo actoral. Funcionario por necesidad, desde hace muchos años, 28 años ya, había que llenar el plato de habichuelas y encontré en aquel año, en el año 87, aprobé una oposición. Y político, lo he dicho antes, no sé si vocacional, sí por compromiso y con fecha de caducidad. Yo creo que los políticos tienen que saber entrar y saber salir. Ya. ¿Piensas que se está actuando con excesiva celeridad en algunos temas en SAP?
Una Sí. celeridad que luego nos puede pasar una cuantiosa factura. A lo primero sí. Yo tengo un lema y es que correr no garantiza llegar. Y también creo, y esto es una frase de mi compañera Carmen, que lo urgente no te impide hacer lo importante. Yo entiendo que hay temas que había que actuar con mucha celeridad, pues porque hay plazos, porque no se ha facilitado la transición entre el gobierno anterior y el actual, pero creo que hay otros que se actúa con demasiadas prisas y sobre todo sin consenso. Y la situación es suficientemente compleja y aritméticamente es la que es como para pretender gobernar sin consenso en este municipio. Entonces sí, creo que se actúa con demasiada prisa en algunas cosas. Y si esto tendrá marcha atrás o tendrá unas consecuencias o algo, si me has preguntado, pues lo que te he dicho antes, yo creo que todo tiene solución. Cuando juegas al sinquet, si no hay 5, hay que jugar sin 5, o sea, hay que jugar con las cartas que hay, y yo creo que todo es corregible, de alguna forma es corregible. No soy de los que piensan, ya se ha pasado una línea que no podremos volver nunca. No, no, no. Hay que actuar para ser un buen político. Actuar en el sentido actoral, me dije. O hay que ser un buen actor para ser un buen político. No, yo creo O al que revés. Para ser un buen político hay que ser un buen actor. yo no soy un político profesional, no vivo de esto. Soy actor cuando actúo y soy padre de familia cuando estoy con mi hija. No, yo no ni actúo ni creo que haya que actuar. Yo creo que un político, y lo que está demandando la sociedad actual, es que el político sea normal, sea pues, tu vecino, como que seas tú o sea yo. Sea una persona normal, que habla normal y que expresa las cosas con normalidad.